Obviamente muchos temas, pero por su expertise en la economía, José Luis Espert. José Luis, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gran saludo para ustedes y los televidentes en este momento. Muchísimas gracias. Bueno, te quería preguntar antes de la política, ¿no? Pero es inevitable hablar de este número, ¿no? 25,5% de inflación. ¿Qué nos dice, no? Porque hablábamos de las culpas compartidas, podemos hablar, para que no quede de lado la gestión anterior, ¿no? Alberto Fernández, Sergio Massa, Cristina Fernández. No, a ver, la culpa 100% de este numerazo de inflación es el gobierno de Alberto Fernández y la gestión de Massa, 100% de ello. Porque esta es la inflación de diciembre y la inflación de diciembre está totalmente impactada por el Plan Platita. Este es el mes del Plan Platita, o la inflación de este mes de diciembre es el Plan Platita. El Plan Platita es solo de Alberto Fernández o de Sergio Massa para intentar su elección. Y yo te diría, después del Plan Platita, de esta inflación, que es 100% responsabilidad de Sergio Massa y Alberto Fernández, varios meses más la inflación va a ser responsabilidad del gobierno previo al 10 de diciembre. ¿Por qué? Por la cantidad de reacomodamientos, ajustes y normalización de precios que hay que hacer. Acá había precios pisados, congelados, subsidio de las tarifas, cepo cambiario. Toda esa normalización es un purgatorio, un síndrome de abstinencia que vamos a tener que pasar lamentablemente si queremos ver la luz, si queremos ver el cielo, si no vamos a seguir empantanados en esta Argentina miserable que ya lleva 60 años de tener una crisis cada 10. Así que esto todo responsabilidad del anterior gobierno, ¿no? Y en ese sentido, José Luis, teniendo en cuenta que la gestión anterior, Sergio Massa como ministro de Economía, no quiso asumir el costo del ajuste que era necesario, ¿no? Sincerar los precios, descongelar los controles del Estado, bueno, precios que estaban por fuera de toda lógica como la nafta. Sí. A ver, acá tengámoslo claro, el presidente mismo ya lo dijo, el presidente Milei ya lo ha dicho, que vamos a tener varios meses, el primero de ellos ha sido diciembre, por lo menos incluido diciembre vamos a tener 3 o 4 meses de alta inflación. Estaremos discutiendo 20, 25, 18, 20. O sea, Argentina puede llegar a acumular en 4 meses, diciembre, enero, febrero, marzo, un 100% de inflación. Acumular en 4 meses, quiero decir, ¿no? No es que va a tener inflación de 100% mensual. Acumular en 4 meses de inflación 100% es algo que puede llegar a ocurrir, el presidente mismo lo ha dicho. Este es el costo del Plan Platita más el desastre de precios relativos, atraso tarifario, cepo cambiario, etcétera, que dejó el gobierno anterior. El presidente José Luis habló de numerazos o un gran éxito si fuese un 25, no tanto pasando un 30. Hablando de perspectivas, proyecciones para lo que queda del año, un segundo semestre, llegando a diciembre, ¿un numerazo sería poder llegar a un dígito de inflación mensual? Sí, yo me dicen cualquier número de un dígito, noviembre, diciembre de 2024, te firmo. Porque la verdad sería un golazo que termináramos el año con una inflación de un dígito bajo de inflación, ¿no? ¿Y eso es Pero bueno, posible? ¿De qué las depende? cosas, bueno, depende un montón de cosas. Depende, por ejemplo, el gobierno afortunadamente ha cerrado un acuerdo con el fondo para reavivar el acuerdo que irresponsablemente el gobierno anterior dejó caer. Esa es una muy buena noticia de la noche de ayer. Hay otra muy buena noticia para los que amamos la democracia y creemos en que la política debe hacerse de manera mucho más cristalina, que es la boleta única, que ha tenido dictamen favorable en el Senado. Ya tiene media sanción en diputados. Nosotros le dimos media sanción el año pasado a la boleta única de papel. Ahora ya avanzó en el Senado al punto que ya tiene dictamen de comisión, así que seguramente se va a tratar pronto en el Senado. Ojalá que los senadores estén a la altura del desafío que la sociedad nos pide y les pide, que es una política mucho más conectada con la gente que antes, en vez de una política ensimismada en pensar en sí mismo, ¿no? Así que esas son dos buenas noticias. Y la buena noticia también es que justamente una de las comisiones que yo estoy presidiendo en este momento, estamos avanzando acá en diputados con la ley bases y puntos de partida, que es una ley clave para que Argentina empiece a pensar en la luz que hay al final del túnel, que no es un tren después del purgatorio, del síndrome de abstinencia que significa todo lo que está pasando ahora, ¿no? Te hago dos preguntas porque mencionaste al Fondo Monetario, ¿no? Dos preguntas en una, José Luis. Es un espaldarazo importante este entendimiento con el fondo, la posibilidad de ajustar las metas para este 2024, pero a contrapartida, ¿no? El traspié que ya se anticipaba, ¿no? La decisión en Estados Unidos por
la aplicación ya de los embargos por este juicio, por la reestructuración de YPF, ¿no? ¿Qué puede pasar? El espaldarazo por un lado, pero también la mala imagen del gobierno, quizás no de Javier Milei, pero de las últimas administraciones para con el mundo. Sí, es una muy buena noticia la que ha venido de Estados Unidos por el juicio de YPF. Y de nuevo, ahí el responsable vuelve a ser el kirchnerismo. No solo el kirchnerismo es responsable de este 25% de inflación, 25,5 exactamente de diciembre, sino que también el kirchnerismo, de la mano del inútil del gobernador de la provincia de Buenos Aires, es responsable que todos los argentinos tengamos que pagar 16.000 millones de dólares más de impuestos porque Kicillof, de manera absolutamente irresponsable y a sabiendas, estatizó mal YPF en el 2012, violando los contratos que él sabía que estaba violando. Kicillof no debería volver a ser funcionario público nunca más en la vida, porque no solo dejó un desastre como ministro de Economía, sino que también es responsable de este quebranto para la sociedad argentina, que es este juicio perdido en Nueva York. ¿Y puede comprometer los planes económicos fiscales del gobierno, ya previstos desde la palabra de Luis Caputo en las primeras semanas de diciembre para este 2024? Entiendo que 16.000 millones de dólares la Argentina no tiene bajo ningún punto de vista. No los tiene bajo ningún punto de vista. Piense usted que el año 2023 terminó con un gasto público a nivel nacional de 40.000 millones de dólares. A un dólar de 1.000, le digo, a un dólar de 1.000. A un dólar un poco más bajo está en 45, pero un dólar de 1.000, groseramente el dólar que tenemos hoy, estamos hablando de 40.000 millones de dólares. 16.000 millones de dólares, que es el juicio perdido en Nueva York por Argentina por culpa de Kicillof, representa casi la mitad del gasto público de toda la nación. Es un disparate de plata. De ninguna manera Argentina tiene esa plata para pagarla ahora. Habrá que negociar plazos. Y si no, yo creo que también hay que hacer hincapié. Esto de alguna manera lo tiene que pagar la administración anterior, con juicio por mala praxis que le impidan volver a ocupar un cargo público Kicillof, de la manera que sea. Pero esto no puede quedar impune. La impunidad no es solamente con los delincuentes, sino con inútiles y irresponsables como Kicillof y Alberto Fernández. Anoche, José Luis, el ministro de Economía, Luis Caputo, quizás advirtió, ¿no?, de no avanzar la ley ómnibus en el Congreso. Las previsiones, el ajuste en cierta forma puede ser peor para los argentinos. ¿Hay posibilidades, ayer lo escuchaba también a usted, de que sí o sí va a salir la ley ómnibus, pero ¿va a salir con la totalidad de la idea original de Javier Milei o con cambios? A ver, yo creo que 664 artículos, exactamente como llegaron a la Cámara de Diputados, no van a salir igual. Ahora, lo que sí es muy probable que salgan con el espíritu que vino esta ley. A ver, le pongo un ejemplo. Uno de los artículos de la ley, bases y punto de partida, deroga facultades del Congreso en cerca de 12 materias por 2 años, y esos 2 años serían prorrogables por decisión del Poder Ejecutivo por otros 2 años más. Bueno, probablemente eso no salga un 1 por 1, pero el espíritu de la delegación de facultades va a salir, y yo le diría sí, con muchos de los artículos. Otros títulos van a salir completos probablemente, pero algunos títulos van a cambiar. Piense que esta ley tiene 10 títulos a lo largo de 664 artículos, 10 títulos que son todos temas completamente diferentes. Hay una reforma electoral, hay una reforma al juicio, a cómo se enjuicia hoy en Argentina, hay una reforma del Estado, una reforma económica. Son títulos muy, muy gruesos, difícilmente todo salga igual que como vino, pero es muy probable que el espíritu de ese proyecto de ley se mantenga para que los argentinos empiecen a estar con la esperanza que luego de este purgatorio que significan estos meses de alta inflación, vamos a ver la luz alguna vez al final del día. La reforma electoral, justo que la mencionaba, en voz de Guillermo Francos, ministro del Interior, ¿puede llegar a quedar para otro momento, para las sesiones ordinarias, teniendo en cuenta que quizás no es tan urgente dentro de la urgencia, como bien decía usted, la económica? Sí, es probable. No hay que descartar. No hay que descartarlo. Bien, no hay que descartar entonces que la reforma electoral pase a otro momento. Y le pregunto por la oposición. Entiendo que Unión por la Patria, el ex Frente de Todos, ahora en la vereda de enfrente, junto con la izquierda, no van a convalidar ningún aspecto de la ley, menos aún así el DNU cuando se trate en la comisión bicameral. Pero ¿qué sucede con el resto de la oposición? Las negociaciones, por ejemplo, con el PRO, con el radicalismo, que ya algo anticipó Rodrigo de Loredo, con el bloque de Pichetto. ¿Cómo está ese diálogo?
muy fluido, muy buenos términos. Quiero destacar la actitud muy constructiva del bloque de Miguel Ángel Pichetto, del bloque radical, de la mano de Rodrigo de Loredo, del PRO, con Santilli, Ritondo, Silvia Lopenato, perdón, en fin. La verdad que el diálogo con ellos es muy Carla Carrizo. La verdad que con el PRO, con la coalición cívica, tenemos un muy buen diálogo. Y yo creo que por ahí es donde este proyecto va a avanzar bien. Unión por la Patria, ya sabemos, el kirchnerismo es una máquina de destruir países, así que lo único que quiere es la destrucción de este país, por lo tanto no va a querer una ley que nos beneficie. La izquierda está mal de la cabeza porque quieren todavía que se reconstruya el muro de Berlín, cosa que no es posible, por lo tanto deberían ir al psicólogo todos juntos antes que votar. Así que de ahí no podemos esperar nada, pero hay un espíritu muy constructivo, obviamente en la Libertad Avanza, un espíritu muy constructivo en el PRO, muy constructivo en la coalición cívica, en el bloque de Pichetto y en el radicalismo, y yo creo que por ahí es donde va a pasar, con cambios, esta ley, bases y punto de partida. Esper, como siempre, muchísimas gracias. Abrazo grande. No, un placer. Muy buenas tardes, un saludo a ustedes, a los televidentes. Chao. Hasta luego. Hasta la próxima.